Se está preparando. Bueno, en primer lugar vamos a disculparnos con quienes escuchan este conversatorio porque hemos tenido problemas técnicos y por eso hemos tenido que grabar para difundir. Quiero contarles de que este conversatorio de humedales altoandinos está relacionado con la quema en las islas entrerrianas de Argentina, que ha llevado el humo hasta la capital federal, y eso ha motivado a la Cámara de Diputados de la Nación a considerar desde ayer una atrasada ley de presupuestos mínimos de humedales. En el pasado hubo dos intentos que fracasaron, y en ellos se había acordado dejar de lado los salares, que son tan importantes en el mundo de la duna de Atacama que comparten Argentina, Chile y Bolivia, y es propósito de Juntos Podemos en un Ambiente Sano convocar a estos importantes científicos para que nos pongan en valor los humedales altoandinos de los que vive la flora y fauna, tanto doméstica como silvestre, y por supuesto las comunidades indígenas que viven allí, como también otros pobladores que se han asentado en algunas ciudades puneñas. Así que lo voy a presentar a doctorando Ramón Balcázar para que nos cuente en primera instancia una presentación de lo que son los humedales altoandinos. Ramón. Ahí sí. Muchas gracias, Néstor, por la invitación, por la organización. Saludo a las compañeras también que están ahí en Bolivia, en Catamarca, en Chile. Bueno, mira, yo creo que es importante entender que, como tú dices, los humedales altoandinos tienen una importancia que por un lado es biológica, por así decirlo, pero también tienen un alto valor para las comunidades que los habitan. Los humedales altoandinos son ecosistemas altamente complejos, eso también es importante. Y en el caso de los salares altoandinos, muchas veces están vistos como lugares inertes, o se cree que porque son salinos no hay vida. Lo que no se muestra es que generalmente es en las zonas marginales de los salares donde afloran aguas que son menos saladas, menos densas, y que permiten la proliferación de la vida. Entonces, yo creo que en realidad se podría hablar mucho por horas y hay muchos enfoques desde los cuales se pueden abordar los salares. Entonces, yo lo que voy a hacer es hablar desde el enfoque de la sustentabilidad, y en ese sentido, proponer un análisis sobre tres ejes, que es la sustentabilidad ambiental, la sustentabilidad económica y también la sustentabilidad de la cultura de los pueblos que los habitan. En este sentido, me refiero también a la persistencia de formas de vida que están asociadas directamente a los salarios y a los humedales altoandinos. Entonces, como les decía, estos humedales son extremadamente ricos en biodiversidad, tienen, por ejemplo, albergan formas de vida muy primitivas, organismos extremófilos, que son las primeras formas de vida que existieron en la Tierra, y que también se piensa que permitieron la formación del oxígeno en la atmósfera. Entonces, básicamente, son las formas que permitieron el desarrollo de toda la vida que existe hasta hoy día. Y eso tiene un valor científico
pero además estos mismos ecosistemas hoy día tienen un valor muy práctico, si se puede decir. Uno es que son ecosistemas que secuestran CO2 de la atmósfera, y eso en un contexto de cambio climático es súper importante. Por otra parte, los humedales regulan la temperatura de la superficie, digamos. Y aquí algo súper interesante, creo que no se tiene en cuenta muchas veces, es que los salares, en los salares, en los humedales altoandinos y las vegas, muchas veces están asociadas a las comunidades, en este caso son comunidades indígenas, que nosotros, bueno, que estamos ahí, conocemos un poquito más, pero para quienes no conocen, habitan los pueblos atacameños, Licanantay, Quechua, Aymara, Diaguita, Coya, ¿no? Eh, la relación que tienen estos pueblos con esos humedales es una relación muy estrecha, y la presencia de las comunidades, a diferencia de la presencia humana, que muchas veces se reconoce o se dice que la presencia humana es negativa en la naturaleza, en este caso no es así, porque muchas veces los pastores tienen un manejo de las vegas, por ejemplo, y también el hecho de que se realicen quemas en ciertas épocas del año permiten también un equilibrio y una armonía con las prácticas agropastoriles de las comunidades. Entonces, estos tres pilares de la sustentabilidad en realidad no es como que estén separados, sino que se mezclan, se combinan y se potencian. Los salares y los humedales altoandinos que están asociados a ellos también tienen una importancia económica en el sentido de que proveen, por ejemplo, de pasto y de alimento al ganado, principalmente llamas, pero también cabras, ovejas, incluso ganado bovino. En el caso del Salar de Atacama, los pastores también llevan vacas al salar y a Las Vegas. Pero también en el caso, sobre todo del Salar de Atacama, existen las actividades turísticas, que también son súper importantes. Entonces, las actividades turísticas que muchas veces están asociadas a la contemplación de la naturaleza dependen en cierta forma del equilibrio de esa naturaleza. O sea, si destruimos esos ecosistemas y destruimos esos paisajes, esos lugares no van a seguir siendo visitados. Y ahí hay varias aristas, porque obviamente hay una forma de turismo, que es el turismo masivo, que es un turismo transnacional también, donde las prácticas no son las más sustentables muchas veces, son de turismo, como te decía, masivo, muy invasivo sobre todo, y donde el trabajo que genera no va necesariamente, no está orientado al pueblo local, y donde las empresas también son extranjeras, o tienen las oficinas o las casas matrices en Santiago. Entonces, ahí hay algo que se puede hacer y que se está haciendo. Me consta que las comunidades atacameñas, por ejemplo, administran los sitios de visitación. Eso es un hecho, o en algunos casos, en el caso de Chile por lo menos, los coadministran con CONAF. Entonces, hay una participación importante de las comunidades y hay una oportunidad, digamos, como actividad económica. Y por otra parte, y sobre todo en los últimos años, se ha retomado mucho el turismo comunitario, gestionado ya sea por las comunidades o por empresas locales. Entonces, hay trabajo, hay ingresos, y que eso se puede manejar de una forma sustentable, a diferencia de las actividades mineras, que dan poco trabajo, que no tributan en la comuna, y que en realidad minería sustentable es un oxímoron, es una contradicción, digamos, que está en el solo término, digamos. No puede ser sustentable ninguna actividad extractiva que esté pensada, ¿cierto?, para satisfacer mercados mundiales. Eso por un lado. Y el tema cultural, que creo que en otra oportunidad también podemos invitar, por ejemplo, a otros compañeros del observatorio, como a Jorge o la gente de las propias comunidades, que nos contarán desde su propia visión. Pero lo que sí quisiera comentar es que hay una relación estrecha con los salares. En los salares hay una ritualidad también existente. El agua misma, lo comentaba también hace poco el compañero Jorge en un conversatorio de la Red de Ríos Libres. Él hablaba del agua como un espíritu. Y en ese sentido, es súper importante que ese conocimiento y esa forma de entender el agua, o esa epistemología del agua, también tenga un lugar en los debates sobre qué pasa y qué no, o qué es lo que se hace y lo que no se hace en estos humedales y en estos salares. Yo creo que a partir de esos tres ejes, más o menos, podemos
acercarnos en una mirada un poquito más amplia, sobre todo pensando que hoy en día, tanto en Chile como en Argentina, esperemos que no suceda lo mismo con los compañeros de Bolivia, pero en Chile el agua salada, la salmuera, no está considerada como agua. Entonces, los procesos de evaluación ambiental, el agua, la salmuera, es prácticamente inexistente. Se le trata como un mineral, como un recurso mineral, y esa narrativa es la que están tratando también de imponernos las empresas extractivas como SQM o como Albemarle, pero también el propio Estado. Entonces, ahí hay una discusión también que me parece que no es menor, sobre todo en este contexto en el que vemos por un lado la transición energética, la demanda de litio, y por otro lado la reactivación post-COVID, que ambas son completamente extractivistas. No te escuchamos, Néstor. Enciende su micrófono. El micrófono, el audio, Néstor. No te oímos. ¿Me escuchan? Sí. Ahora sí. Bueno, digo, la que estudió en el territorio todas estas problemáticas en las diferentes naciones fue Bárbara, así que como para seguir un hilo conductor, si me permiten, le daría la palabra a ella para que nos cuente en sus investigaciones cuál es la mirada particular desde su incumbencia profesional, ¿no? ¿Bárbara? Sí, hola, ¿me escuchas? Sí, así es, Bárbara. ¿Sí? Ok. Bueno, un gusto estar acá compartiendo con ustedes. Gracias, Néstor, por esta invitación interesante, pertinente, ¿no? Y bueno, efectivamente, hace un par de años atrás, bueno, muchos de ustedes los conocí en el contexto de un proyecto de investigación, una beca postdoctoral, que, bueno, era justamente para ver la ecología política del litio, de cómo está avanzando este activismo de manera transfronteriza. Y en ese camino conocí los solares. Y digo conocí los solares porque yo soy santiaguina, soy chilena santiaguina, y a nosotros en los colegios nunca nos hablaban de los salares, o sea, de los salares ni tampoco los humedales. Entonces creo que lo primero que hay que relevar es la necesidad de una educación socioambiental para dar a conocer al resto de la sociedad lo que está pasando con los humedales, porque si la gente no vive aledañamente en estos territorios, no es muy consciente de lo que está pasando ni del valor central que tienen, digamos, para mantener la vida de estos lugares y no solamente en términos ecosistémicos, sino que en términos culturales y en términos económicos, ¿no? Porque en los salares hay economías locales que están en juego y en los salares también están soportando el extractivismo que los está socavando, ¿no? Y además que digamos, en los salares hay un desconocimiento muy grande del Estado sobre la complejidad que significan estos ecosistemas. Entonces se les interviene, se dictaminan leyes que los afectan y que no hay una información muy completa de la complejidad de estos territorios. Y eso sucede con los salarios en general. Entonces creo que ahí estamos al debe y falta mucho más investigación, sobre todo investigación pública, autónoma, ¿no? Accesible, ¿no? Y que la comunidad tenga un acceso pleno digamos, a ese conocimiento y además de eso también relevar el conocimiento que ya las comunidades que habitan los humedales, que eso se valore, porque cuando se toman decisiones sobre cuál es el destino de estos lugares, queda en un último peldaño el conocimiento local, cuando debería ser al revés, o sea, debería ser un aspecto central, ¿no? Así que yo por ahí un poco comenzaría. En segundo lugar, bueno, aquí estamos hablando de humedales altoandinos, ¿no? Y cuando hablamos de lo andino, hablamos de los territorios cordilleranos. Y en la zona de la Puna de Atacama, o sea, hablar de humedales altoandinos en ese territorio de por sí me parece que es un acto de resistencia, ¿no? Porque este lugar, o sea, la Puna y el desierto de Atacama han sido configurados históricamente como un territorio vacío, como un desierto donde no hay nada,
y que está despoblado, abandonado, y donde a lo más hay ciertas comunidades atrasadas, entre comillas, que son parte del pasado. Entonces, bajo esos argumentos, que una mirada súper colonial que ha predominado sobre este territorio, se justifica que hay que arrasarlo, que hay que sobreexplotarlo, que hay que privatizarlo, que hay que apropiarse, ¿no? Entonces creo que hablar de humedales altoandinos me parece que es una respuesta para contestar esta histórica colonialidad que ha afectado a este territorio, ¿no? Así que eso en primer lugar. Y además, en términos geopolíticos, la puna, ¿no? Ha sido configurada desde el siglo XIX y el siglo XX muy relacionada con la minería, ¿no? O sea, por lo tanto, los humedales que hay ahí también están afectados por esta geopolítica, principalmente lo que hacía la minería del salitre en el desierto del lado chileno, ¿no? Y también la minería de los boratos en Argentina, ¿no? El estaño en Bolivia, el cobre, que, bueno, que está como en otros territorios, ¿no? Entonces, eso ha sido digamos, un elemento en disputa que tuvo este territorio en guerra, con tensiones diplomáticas constantes, con mucho colonialismo interno de los tres estados nacionales, que, o sea, es un territorio que ha sido chilenizado, argentinizado, bolivianizado, ¿no? La fuerza por las capitales centrales para que estos lugares funcionen como barreras fronterizas y también como reservas de commodities, de recursos naturales que se los terminan sirviendo las capitales nacionales y por supuesto los capitales transnacionales, ¿no? O sea, las empresas que han estado operando en este territorio, ¿no? Y además también la puna de Atacama ha funcionado como una frontera marginal que cumple como un rol de ser barrera, ¿no? Como un límite desde el cual se ejerce una soberanía nacional para evitar invasiones del país vecino, ¿no? Ese relato me lo encontré en Argentina, en Chile y en Bolivia. Entonces, estos humedales altoandinos que se ubican en estos territorios estuvieron abandonados por muchos años, ¿no? Y quizás todavía sufren de un abandono importante porque estos territorios han sido colocados como una frontera, como una barrera, como un lugar marginado dentro de las geopolíticas transnacionales y como un lugar cuyo destino simplemente es la explotación, es la extracción, ¿no? Y que hoy día tiene estos lugares amenazados, ¿no? Y a las culturas y los ecosistemas que dependen también entre la vida y la muerte, ¿no? Hay como una especie de agonía socioambiental por esta colonialidad que afecta a este territorio, ¿no? Ahora, desde el punto de vista local, los humedales son lugares donde habita mucha biodiversidad y también una diversidad cultural, que eso también hay que relevarlo, ¿no? Y que esas culturas locales tienen una interacción profunda con estos territorios, ¿no? Tienen una conexión profunda con la conservación de los humedales, porque para los pueblos andinos que viven ahí es parte esencial de su vida. O sea, no es un adorno del territorio, sino que son lugares donde hay economías locales, son lugares ceremoniales, son espacios que la gente los habita y que los habita de distinta manera que otros pueblos indígenas, porque también son pueblos nómades muchas veces o también son pueblos trashumantes. Entonces la gente se va moviendo y el territorio llega muchas veces hasta donde llegan los animales, a donde van a ser las veranadas, las invernadas, entonces no es una territorialidad como de otras comunidades que están todo el tiempo en un puro espacio, ¿no? Entonces también hay que entender esa relacionalidad social y cultural con las que los pueblos andinos han habitado los humedales y los salares, ¿no? Además, estas comunidades tienen parentescos transfronterizos, hay dinámicas ecosistémicas que son altiplánicas, o sea, que se están moviendo constantemente este territorio como es una relacionalidad circumpuneña, donde la frontera de estos tres países suele ser un obstáculo constante para mantener esta relación transfronteriza, ¿no? Y además los humedales también tienen esa dinámica transfronteriza porque los humedales no están solos, no están aislados. Los humedales del lado chileno, del lado argentino, del lado boliviano son uno en el fondo. Es un territorio que interactúa las aguas, las cuencas, los climas, y eso cuesta mucho que desde los estados nacionales se entienda, ¿no? Y eso también es un problema para establecer legislaciones, porque cada país tiene leyes distintas que los protegen, que los perjudican, pero llega hasta una frontera, ¿no? Y después al otro lado hay una legislación completamente diferente, entonces hay una realidad distinta,
Entonces yo creo que aquí falta como una mayor simetría entre los tres estados, pero no para extractivizar más los territorios, sino que para proteger de una manera mucho más consciente, más seria, más activa los humedales, ¿no? Entonces aquí hay una necesidad de voluntad de los estados y también de reconocer la complejidad de estos territorios, porque conocerlos también es una forma de proteger, ¿no? Y dejar digamos, estos vacíos de conocimiento institucional, científico, de una manera funcional para que las empresas que tienen muchos más recursos para conocer estos territorios, especialmente las mineras, lleguen y se instalan y manejan la información, no son todos. Ahora, como decía Ramón, los humedales son fundamentales no solamente para estos territorios, sino que también para enfrentar los efectos del cambio climático como sumideros de carbono, que yo lo explico bien. Entonces, hoy día que hay una preocupación global de cómo disminuir las emisiones de carbono, estos territorios son fundamentales, ¿no? Así que yo creo que también, sobre todo con el relato que tiene el extractivismo del litio, de que este es un mineral estratégico para una transición verde, para la electromovilidad, que sería una estrategia, digamos, capitalista para disminuir las emisiones de carbono. O sea, en estas condiciones están arrasando territorios que también son sumidores de carbono. Entonces, ¿qué tipo de descarbonización se está prefiriendo? Una que es más capitalista, ¿no? Por sobre otra que es más territorial, que es más comunitaria, que realmente es sustentable. Entonces, esa disputa yo creo que también hay que relevarla, o sea, de qué manera se está enfocando la descarbonización, ¿no? Y estos nuevos relatos verdes de la minería que afectan a los humedales, que sería como una nueva retórica salvacionista, ¿no? de esta modernidad extractivista, ¿no? Y bueno, yo creo que ahí también hay que relevar la amenaza de la minería sobre estos territorios, de las hidroeléctricas que también amenazan los humedales que hay al sur, la zona andina, sobre todo del lado chileno argentino, ¿no? Y que eso también ha generado que las comunidades que habitan estos lugares tengan más conciencia de la importancia de estos humedales, ¿no? Porque es una forma de resistir al extractivismo también, ¿ya? Así que creo que también ese movimiento que hay hoy día es muy evidente acá, particularmente en Chile. Hay muchas organizaciones ambientales y comunitarias que están defendiendo los humedales, y no solamente en la zona altoandina, sino que también en las ciudades. Hay mucha organización, hay mucho tejido ahí. Yo creo que sería interesante conversar con estas organizaciones, aunque ellos tienen sus redes nacionales de humedales, pero quizás fortalecer ese diálogo de qué es lo que pasa con los humedales andinos, con los humedales urbanos, los humedales de otros territorios, porque hay varias luchas que se han ganado, hay varios humedales que se han logrado proteger gracias a la lucha de los vecinos que dependen de ellos. Incluso lugares contaminados, como por ejemplo en Valdivia, hubo una lucha tremenda por la contaminación que hizo una celulosa, una pastera, ¿ya? En el río Cruces, y que eso generó toda una movilización muy emblemática que obligó a la empresa a limpiar el río, y también a la comunidad le permitió eso, recuperar algunos humedales, y que hoy día son resguardados por ellos, y además, producto de esas luchas, se han sacado algunos reglamentos municipales de protección de humedales, y eso fue un caso emblemático para levantar otras luchas en defensa de estos territorios. Y hoy día, este año, en enero, se promulgó una ley de protección de humedales urbanos, ¿no? Ahora el problema es que están desprotegidos muchos humedales rurales, ¿no? Y los humedales transfronterizos también tienen una situación bastante difusa por estar en lugares de frontera, y también porque hay algunos que no están en convenciones internacionales. En Chile hay 6 sitios Ramsar, y hay algunos que están en estos humedales, como en el caso del Salar de Atacama, que hay un sitio Ramsar ahí, el sistema hidrológico Solcor. Pero eso no parece ser suficiente para protegerlos, porque hay 4 empresas mineras en ese salar, ¿no? Así que yo creo que este es un tema que tenemos que seguir discutiéndolo, relevando, dialogándolo con otras luchas socioambientales,
Me parece que es central la educación socioambiental de humedales, y no solo de los humedales urbanos, sino que de los humedales altoandinos, sureños, patagónicos, de la diversidad que existe, ¿ya? Y creo que también hay que recuperar las iniciativas de recuperar, o sea, digamos, de manejo comunitario de los humedales, ¿no? Los saberes locales que hay, sobre todo en los humedales andinos, porque todavía prima esta visión de que son espacios vacíos, ¿no? De que son de la puna, que son del desierto, que son lejos, entonces hay que contrarrestar eso y hay que difundir toda la riqueza que hay en estos espacios, ¿no? Y yo creo que aquí también, en el contexto que en Argentina se está planteando una ley de humedales, o sea, creo que también sería interesante que se conversara con las propuestas de protección de humedales que hay acá en Chile y en Bolivia. Entonces, ver cómo también generar no sé, estrategias o sea, transfronterizas para proteger los humedales y que haya una mayor, por lo menos una mayor sinergia entre las organizaciones de cómo podemos contribuir a partir de las experiencias locales, ¿no? Que ha habido en cada país. Así que bueno, yo lo dejo por ahí mi presentación y me parece que es súper importante que sigamos conversando de este tipo de situación de los humedales andinos, ¿no? Muchas gracias. El audio, Néstor. No, digo que ambos mencionaron a los pobladores milenarios de la puna de Atacama que compartimos las tres naciones y que el registro arqueológico indica de que tienen una larga data y ahora sabemos muy superior a los 12.000 años que pensábamos no hace mucho tiempo. Existen tratados internacionales que en el caso particular de Argentina tienen el mismo valor que la Constitución, que amparan los derechos de los pueblos originarios, y así que le voy a pedir a nuestra doctora Vivian que nos hable sobre ese tema, porque es común a la problemática de los tres países, ¿no? Vivian. Gracias, compañeros, ¿cómo están? Qué gusto verlos, encontrarme con ustedes. Yo tengo una presentación que luego les puedo compartir abiertamente. En la primera parte lo que he querido hacer es plantearles en qué escenario estamos, por qué los estados no cumplen con las obligaciones que tienen contractuales, las adquieren estas obligaciones en el momento en que justamente van, suscriben tratados, pactos y convenios que desde el derecho internacional se supone que son normas jus cogens, o sea, todas las normas de protección de derechos humanos, y en el caso de los tratados que se celebran y los que reconocen como válidos dentro de sus países, están dentro de un principio que se llama el pacta sunt servanda, que significa que todos los estados tienen que cumplirlos y tienen plena obligación con relación a ellos, sea en el marco del derecho internacional público entre estados o sea en el marco del derecho internacional de los derechos humanos. Tres obligaciones tienen los estados en materia de protección de derechos humanos. Deben respetar, cumplir y proteger derechos humanos. Estas tres observaciones a la luz de lo que es la protección del derecho humano al agua y al medio ambiente, también de lo que es el derecho humano al saneamiento, tienen observaciones generales puntuales. ¿Qué son las observaciones generales? Son los documentos que emanan del Comité de Naciones Unidas, del Consejo de Derechos Humanos, después de la evaluación del examen periódico universal, pero también del comité, de cada uno de los comités de seguimiento. En este caso, el Comité de Seguimiento de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales es el que emite la observación general número 15, en donde, gracias al trabajo de una relatoría especial sobre el derecho al agua y al medio ambiente, al saneamiento básico.
En este marco, el Estado, por ejemplo, debe impedir que las personas, no puede impedir que las personas tengan disfrute de los derechos humanos. Esto está en el marco de lo que es respetar. ¿Qué significa respetar? Evitar que cualquier interferencia al ejercicio de los derechos humanos. Dentro de la obligación de proteger, deben tomar todos los recaudos para evitar que terceros sean los que impidan el ejercicio de los derechos humanos. Establecer garantías constitucionales, por ejemplo, o acciones constitucionales es la vía. En lo que toca cumplir, deben justamente cumplir todos los tratados, pactos y convenios que se han suscrito, y allí están el convenio 169 y la Declaración de Pueblos Indígenas. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el contexto? Un poco lo que ustedes han tocado, me toca también decirlo. El relator de pueblos indígenas y tribales en 1999 ya anunciaba que justo los pueblos indígenas y tribales viven en medio de áreas ricas en recursos naturales, en donde hay fauna y flora, en donde hay material vivo e inerte que es muy rico, que está incluso sedimentado, que tiene un alto valor. Esta biodiversidad nos ofrece la mejor calidad de agua, por ejemplo, con un alto contenido de minerales que es más bien saludable. Pero estos lugares son sistemáticamente destruidos por megaproyectos en el marco de lo que es el extractivismo. El convenio 169 nos reconoció lo que es el derecho humano a la autodeterminación de los pueblos, el múltiple jurisprudencia que emana de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que reconoce el derecho a la autodeterminación de los pueblos, pero aún así, cada una de las comunidades, los pueblos indígenas y tribales, e incluso pueblos indígenas altamente vulnerables, enfrentan megaproyectos extractivistas que están poniendo en peligro su hábitat, lo destruyen, los ecosistemas no solo están en peligro, se están destruyendo sistemáticamente. Hay una total pasividad en las ciudades. Las sociedades piensan que esta es una cuestión solo que le pertenece a los pueblos indígenas. Los sistemas jurídicos en realidad no los defienden porque no hay casos que lleguen dentro del derecho interno, o sea, dentro de cada país, en la vía de una acción constitucional a defender estos derechos de los pueblos indígenas, y si los han habido, son justo los que han agotado la vía interna para acudir a la Comisión Interamericana y posteriormente a la Corte. ¿Será una cuestión que solo les importa a ellos? Pues no. Hay temas que son adicionales, que también ponen en peligro el agua, su pureza, que igualmente contaminan y que están ahí alrededor de estas actividades mineras, extractivas, la misma minería artesanal que es de los pobladores muchas veces, que es también altamente contaminante, el agronegocio por el excesivo consumismo de la carne, que también deforesta los bosques y atenta directamente contra los glaciares, los bosques, etcétera, etcétera. Entonces, todo lo que tiene que ver con cambio climático siempre está ligado con extractivismo y consumismo por excelencia. Es el extractivismo, ustedes ya saben que es un tipo particular de extracción de recursos naturales en gran volumen, y estos recursos que se van extrayendo se lo hacen de manera inclemente. ¿Por qué Latinoamérica es extractivista? Porque no ha podido cambiar su matriz monoproductora, en el caso de Bolivia, por ejemplo, monoproductora de minerales, pero que tampoco nos ha permitido hacer algo más con ellos, es decir, industrializarlos. En realidad, en todos los lugares, en todos los países que somos ricos en recursos naturales, hemos tenido actividad extractiva. Lo hemos tenido en los lugares donde hemos tenido inclusive presidentes que tenían un discurso progresista, el caso de Uruguay con Mujica, el caso de Bolivia con Morales, que se supone estaba en contra del extractivismo y estaba en contra del capitalismo, pero que de todos modos le ha dado paso al agronegocio. Es el caso de Ecuador, de todos modos no ha cumplido una sola de las sentencias emanadas de tribunales internacionales por el tema de la contaminación de la Texaco, etc.
¿Por qué convencen a la gente? ¿Cómo los convencen? Los gobiernos que son cómplices de estos megaproyectos, como has dicho tú bien, Ramón, el caso de Barle, por ejemplo, SQM, siempre entran con un discurso de progreso, ¿no? Les convencen a la gente, les dicen que van a tener acceso a mejores tecnologías, que van a salir de pobres, que las supuestas inversiones les van a traer trabajo por generaciones, etcétera, etcétera. Y ya cuando la gente ve la infraestructura que tienen de soporte, levantando estas tremendas fábricas, estos tremendos emporios, pues la gente se impresiona y les cree el cuento, tanto el de la empresa como el del gobierno que está como cómplice de todo esto. ¿Cuáles son las consecuencias del extractivismo? Ustedes saben muy bien. Atacama está viviendo la destrucción del salar. Chuquicamata ha sido transportado de un lugar a otro, lo mismo que Chuquicamata es el caso de San Cristóbal, en Potosí. Se pierden especies marinas, es el caso de Chile, la destrucción de los glaciares, ríos y cuencas en todo lo que es Patagonia. Los caudales de todos los ríos y en todas las cuencas están enfrentando, de todos los países están enfrentando contaminación de agua y aire producto de estos megaproyectos. Hay dos alternativas que se han propuesto en el tema extractivismo. Dicen que puede haber un extractivismo sensato, y que en ese marco deberíamos desarrollar nuevas tecnologías más amigables. Y ahí aparece la cuestión del litio, que nosotros sabemos que tampoco es del todo amigable, ¿no? Y que más bien es parte de un discurso de las empresas en este momento. ¿Qué deberíamos hacer? Nosotros, yo creo que estamos en buen camino. Organizarnos e informarnos es la primera clave. Seguir empoderando los derechos empoderándolos a los pueblos indígenas, quienes deben pelear por justicia social, pelear por la libre determinación de los pueblos y lograr que la consulta previa sea vinculante. ¿Qué pasa con esto? La Declaración de Pueblos Indígenas, el Convenio 169 antes, en el marco de lo que es la libre determinación de los pueblos, les da la posibilidad a los pueblos de ser consultados, pero que esta consulta sea previa antes que entre el megaproyecto. El tema es que nunca ha sido previa, siempre ha sido posterior o ha sido manipulada. Cuando se ha realizado, pues se la ha manipulado a tal punto que no se la ha considerado vinculante. O sea, de nada sirve que el pueblo indígena diga, no quiero que entre este proyecto, y de todos modos no le van a hacer caso, no va a ser vinculante, solo están escuchando su opinión. Hay algunos países que han avanzado en lo que es la armonía legislativa de esta cuestión, han reconocido en su constitución Ecuador, Perú y Bolivia, pero a pesar de este reconocimiento constitucional de la libre determinación de los pueblos, de la consulta previa como derecho humano, del derecho humano al agua, del derecho humano al alcantarillado, por ejemplo, al saneamiento, perdón, a pesar de todo eso, de todo este acervo constitucional que tenemos, pues no se ha cumplido en la misma dimensión, justo porque hay unos intereses macroeconómicos muy grandes, con complicidad a los gobiernos, tanto de la megaminería como hasta del agronegocio, como les estoy un poco describiendo la figura. ¿Cómo se protege el agua? El agua está protegida gracias a una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas, la 64-292 de 2010, ratificada en la resolución de la Comisión Económico-Social de 2011 y 2013. Las tres resoluciones reconocen que el agua es un derecho humano. Antes se la veía como servicio simplemente. Se añade la cuestión de saneamiento básico y alcantarillado como parte de lo que es la protección de ambos como derechos humanos. ¿Para qué? Para alcanzar un nivel de vida adecuada. El derecho humano al agua está conectado a libertades, está conectado al ejercicio de los derechos. Los derechos con los que se relaciona principalmente son el derecho a la vida. Una vida adecuada podemos tenerla solamente con acceso a agua potable. El agua, ustedes saben que debe estar abastecida por servicios, pero eso no significa que el agua de los ríos, que el agua de caudales más grandes, que inclusive del mar, no sean protegidos. Hay la Convención de los Derechos del Mar, por ejemplo, que les limita a los estados a vaciar agentes contaminantes a los mares.
Esto es parte del acervo del derecho internacional público, pero que tampoco se toca en la dimensión que quisiéramos. Ya dentro de los países y en lo que toca al agua de los ríos, de los manantiales y de todos estos lugares que son directas fuentes de agua potable, los estados tienen la obligación de proporcionar agua en cinco, tomando en cuenta 5 estándares: disponibilidad, calidad, accesibilidad, no discriminación y acceso a la información. Pero en realidad no hay posibilidades de que en las ciudades, por ejemplo, en la periferia y sobre todo en las áreas rurales haya disponibilidad para lo que es el acceso al agua potable. Lo máximo que hay es conexiones precarias. Esas conexiones precarias ni siquiera garantizan lo que es accesibilidad física. La mayor parte de la gente no tiene accesibilidad económica. Son más de 1.000 millones de personas sin acceso al agua, discriminadas por razones de pobreza, por razones de origen. No hay acceso a la información para esta cuestión. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales por eso ha dicho que son los estados que tienen que asegurar todos estos estándares de los que les he contado, pero también tienen que asegurar medidas que sean factibles para que proteger el derecho que tienen estos pueblos y los particulares o colectivos pequeños y grandes para evitar interferencias de terceros. ¿Quiénes son los terceros que interfieren? Justamente son las empresas. ¿Qué documentos nos hablaban antes del derecho humano al agua? Estaba el artículo 11 y el 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que justo relaciona el agua con lo que es derecho a un nivel de vida adecuado y con el estándar más alto de salud. El artículo 14 de la Convención para eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres recomienda especialmente acceso al agua para las mujeres porque hay una doble vulneración y doble exposición de las mujeres por su situación de mujeres y por su extrema pobreza. Hay una sobrecarga en las áreas rurales para las mujeres. Por eso la CEDAW ya había recomendado aquello. La Convención de los Derechos del Niño también habla del acceso al agua potable para prevenir cualquier enfermedad y enfermedad relacionada con enfermedades infecto contagioso. O sea, hay que prevenir estas enfermedades y hay que prevenir la mortalidad. El comité de los DESC también hace una observación completa en la número 2, en el 97, que habla de garantizarle a los pueblos indígenas, a las comunidades que viven cerca de los ríos, su subsistencia, su alimentación, y la alimentación en buenas cuentas de todo lo que son las ciudades. No puede privarse un pueblo indígena de sus propios medios de subsistencia. Y lo que pasa ahorita con las empresas que se están agarrando el agua, la usurpan, la contaminan, es precisamente eso. Estos megaproyectos, estas empresas multinacionales, lo que hacen es aprovecharse de estas fuentes de agua, los pozos que las mismas comunidades cavan y aprovecharse del agua. En el lado ya, en el sistema regional interamericano, tenemos la posibilidad de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana también vean estos casos. La Comisión Interamericana es en realidad intermediaria ante la Corte Interamericana, porque quien primero recibe la denuncia de violación de derechos humanos es la Comisión. Esto en función del artículo 44 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y contar con servicios públicos básicos. Eso ya decía la Convención Americana de Derechos Humanos allá en 1948. ¿Qué hace la comisión? Recibe denuncias, las admite, las investiga, promueve arreglos amistosos entre los estados cuando estos son denunciados por violación de derechos humanos, constata la violación de derechos humanos y presenta el caso ante la Corte Interamericana. ¿Qué casos han llegado efectivamente a la comisión y qué casos han llegado ante la Corte Interamericana y cuál ha sido el resultado? Yo quiero que me den su venia para que les cuente esto último. Los casos que han llegado ante la Comisión Interamericana, uno de los primeros ha sido el caso Parque Natural Metropolitano versus Panamá de 1995. Una ley permite la construcción de un proyecto que atraviesa el parque. El parque era patrimonio nacional y reserva ecológica. Allí vivían monitos de raza muy pequeña, vivían aves multicolores, de especies raras también propias de Panamá, pero este caso ha sido inviable, ha sido el primer caso y ha sido inviable porque no se ha individualizado a los afectados. Muy importante cuando uno presenta un caso ante la Comisión Interamericana es individualizar la cantidad de afectados, es decir, la población que está afectada,
así sean 10 personas, 8, 5, 4 o todo un poblado mayor, tienen que estar las personas individualizadas y los daños también cuantificados. El segundo caso, pero que sí ha tenido éxito, es el caso de moradores del conjunto habitacional Barão de Mauá, contra Brasil. En el 2005, la comisión ya ha emitido un informe preliminar. Este caso también ha llegado a la Corte Interamericana por violación de derechos humanos. En este caso, vean, es otro contexto. Se establece la construcción de mega edificios en lugares donde se han deforestado a la fuerza en Brasil, sacando de su hábitat a una cantidad muy grande de animales. Se ha loteado estos lugares y esto ha hecho una empresa de una familia en particular que tenía mucho, pero mucho poder en el gobierno. Este caso, después de que la comisión constata de que justamente era una sola empresa y una sola familia la que se beneficiaba, había arrojado inclusive desechos ilegales durante 30 años, los había enterrado inclusive por allí. Este caso no logra un arreglo amistoso con Brasil y por lo tanto llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Otro caso que es interesante es el caso del pueblo maya de San Marcos, un pueblo maya que se llama San Marcos versus Guatemala en el 2010. 18 comunidades han estado inmiscuidas en todo esto. Hay un megaproyecto de extracción de oro y plata que autoriza Guatemala, les arruina toda la cuenca, las afluentes también. Se corre en riesgo la vida e integridad personal de mucha gente, son asesinados inclusive líderes de pueblos indígenas de allá, secan por completo los manantiales que tenían ellos y los dejan completamente contaminados. El caso de Belo Monte versus Brasil es otro ejemplo, tal vez el más bullado de todos los casos y por el cual Brasil ha amenazado más de una vez que se va a salir del sistema interamericano y va a dejar de poner los recursos al sistema interamericano, a la OEA, es que lo siguen presionando por estos casos. Otro día podemos hablar del caso Belo Monte, es bastante largo. Un caso que le relaciona directo a la Argentina es el caso de los niños de comunidades mapuche, de Neuquén versus Argentina, que este es el caso que ha llegado ante la Comisión Interamericana, por el cual se ha pedido una observación in loco, una visita in loco a la Argentina, que también se ha realizado. Producto de este caso, se han comprometido a proteger mejor y más a los mapuche en el lado argentino. Eso ha sido gracias a la presentación de una defensoría oficial de menores, que una defensora oficial de menores de esta provincia que no tenía la más mínima posibilidad al principio de tener éxito y que lo ha hecho muy bien. La comisión ha hecho muchos informes, sobre todo en el caso de los pueblos Yanomami de Brasil, el río Apolobamba de Bolivia, en donde el fracking está, y el fracking ha destruido justamente los afluentes del río. La Corte Interamericana tiene 3 fallos interesantes contra los estados, porque los anteriores no han tenido fallos, no han tenido sentencias sancionatorias, pero sí estos otros 3 que les voy a comentar. El de la comunidad Mayajmá, de Aguas Tignic, ha sido súper interesante porque allí lo que hace la Corte Interamericana es reconocer que la explotación de recursos naturales es lo que más daña al territorio en cuestión. El caso del pueblo Saramacá versus Surimán es exactamente lo mismo, reconoce que todas las tierras de los pueblos indígenas son también de alto impacto, es decir, todo lo que le pase a los pueblos indígenas y a sus tierras son de alto impacto para el resto de las sociedades. El caso del pueblo indígena Sarayaco en Ecuador lo mismo, y aquí yo me detengo con esto, que es el caso de los defensores de derechos humanos. Este es un caso que recién va a ver la Corte Interamericana en estos días. Ya al 2008 la Comisión Interamericana informó que la defensora de derechos humanos de pueblos indígenas Blanca Janet Caguas Fernández había sido acribillada en una ejecución extrajudicial, todo por denunciar a Prolasante, una multinacional que echaba sus desechos tóxicos a los ríos.
Son más de 312 defensores de derechos humanos que están siendo afectados. Son la mayoría de pueblos indígenas. 107 de esos 312 defensores son de pueblos indígenas que defienden sus territorios, que hablan sobre contaminación y que necesitan de todos los esfuerzos, tanto del ámbito académico como de los demás. Estamos en proceso de formación de la red latinoamericana, de fortalecimiento de la red latinoamericana de defensores de derechos humanos. Hay una sentencia de la Corte Constitucional Colombiana, que es un precedente maravilloso y que quiero que le tomen el apunte, amigos y amigas. Es el caso del río Atrató. La Corte Constitucional Colombiana reconoce que el río Atrató es sujeto de derechos. Eso es algo bueno. Le están reconociendo derechos a la madre naturaleza y en este caso le están reconociendo derechos a un río. Esto es realmente simbólico, es impresionante lo que ha hecho la Corte Constitucional Colombiana y esto es lo que deberíamos hacer todos y todas en nuestros países. Yo creo que es un tiempo muy corto para hablarles de todos los fallos, pero así en líneas generales le digo que tenemos la oportunidad al menos de llegar a la Comisión Interamericana, llegar a la Corte Interamericana, de pedir incluso una visita en loco para que vea la situación de Atacama, de Salinas Grandes, etcétera. Bueno, muchas gracias. Sinceramente, a veces el tiempo nos esclaviza. Bueno, un caso particular, de una lucha particular, de un conflicto ambiental en los humedales altoandinos, con consecuencias nefastas para la población, tanto humana como doméstica y silvestre, es lo que le voy a pedir a Eve que nos cuente un caso concreto, digamos. Buenas. Bueno, el caso concreto que podemos hablar acá en Catamarca, tenemos minería de litio hace 27 años en el Salar del Hombre Muerto, donde las consecuencias ambientales han sido devastadoras. Tenemos una vega, que es la vega de Trapiche, donde está al costado del río Trapiche, del cual la empresa minera del Altiplano ha estado todos estos años sacando inmensos volúmenes de agua. La consecuencia que ha traído es que hoy tenemos 11 kilómetros de vega totalmente seca, lo que ha afectado a la población local, que son tejedores, y bueno, la cría de ganado. ¿Qué ha pasado? Casos particulares de una comunidad, atacameños del Altiplano, que viven en esa zona, en ese territorio. Ha caído toda la cría de animales. Han pasado de tener hace 10 años unas 900 cabezas de animales, hoy no pueden criar más de 30 familias, una familia condorí en particular, por ejemplo. También hemos percibido que no solo la cuenca del Hombre Muerto ha empezado a devastarse, sino también cuencas aledañas que afectan a la mayor cantidad de población, que es la villa de Antofagasta, que está más o menos a 100 kilómetros del Salar del Hombre Muerto, donde también las vegas han empezado a reducirse, y cada vez la cantidad de agua que está llegando a la población es menor. Hemos pasado meses, el año pasado, donde las personas no tenían agua en sus domicilios, y a su vez las empresas mineras extraen millones de litros de agua por hora. Las consecuencias que hemos tenido también con la fauna. En Catamarca tenemos 2 sitios Ramsar que no han importado al Estado para entregárselo a emprendimientos mineros que están ubicados en el medio de los sitios Ramsar, por ejemplo, como en Tres Quebradas, en el Monte Pisis, en Fiambalá. Y también lo que ha provocado es que las parinas, los flamencos, porque estas son zonas prioritarias para la migración, bueno, han empezado a cambiar el pH por todos los contaminantes que están utilizando estas mineras que tenemos en el norte de nuestra provincia, y bueno, las bacterias de las que se alimentaban han empezado a morir, y la cantidad de flamencos que están llegando es mucho menor. Entonces, las consecuencias que estamos teniendo en Catamarca respecto a la no protección de humedales son devastadoras. Estamos viendo consecuencias ambientales muy fuertes,
culturales también, porque las familias no están viendo otra opción que empezar a migrar, porque ya no tienen medios de subsistencia. Y es más, tenemos un estado en Catamarca sumamente minero, con un gran lobby. El gobernador es un proveedor minero, con el cual está entregando masivamente a muchas empresas. En el Salar del Hombre Muerto tenemos un proyecto activo en explotación, pero ya está la concesión para 4 empresas más que quieren venir a sacar todo la concentración de litio que tenemos en estos salares. Hasta 200 kilómetros en línea recta para el sector sur del Salar del Hombre Muerto se han detectado las consecuencias ambientales, secándose las vegas y cada vez cortándose más el agua de los ríos. Entonces la zona de afectación que nos está ocurriendo es inmensa. En este territorio, aledaño al Salar del Hombre Muerto, tenemos 3 comunidades originarias. Nosotros con las asambleas socioambientales de Catamarca, tratamos de remarcar que la primera riqueza que tenemos en la puna es la cultural. Tenemos comunidades originarias, algunos se autodeterminan collas, otros atacameños, y también tenemos diaguita. Entonces, la riqueza cultural que tenemos en la puna catamarqueña es muy elevada, y los impactos ambientales que estamos sufriendo por consecuencia de la megaminería es demasiado fuerte. Entonces, sí concuerdo en que tenemos que empezar a juntarnos más entre los 3 países que compartimos los humedales altoandinos, empezar a romper un poco las barreras, que esto es un trabajo que estamos tratando de acrecentar. Y en Argentina sería muy preocupante si en la ley de glaciares sacan los salares, ¿no? Los humedales altoandinos. Es una tarea muy fuerte que vamos a tener que poder empezar a trabajar en conjunto también con las personas que viven en la pampa húmeda, que están en otros humedales de Argentina, que entiendan que también nuestros humedales son muy importantes, y que además viven muchas personas de estos humedales, de los salares, de estos ecosistemas, y no son esta mentira del desierto y de que están devastados y perdidos. Acá en Catamarca particularmente a todos los pueblos originarios que están defendiendo su territorio y el agua, se los está persiguiendo mucho. También tenemos ese problema. A los defensores tenemos toda la policía en contra, jueces, se está criminalizando mucho en este momento. En los últimos 8 meses, cuando se ha dado a conocer que las empresas que están ahora quieren duplicar su producción de carbonato de litio, y además otras empresas coreanas y australianas se les dio el permiso para explorar y también para extraer agua, desde ese momento que hemos tenido una gran persecución a los pueblos originarios. Entonces, esto viene con lo que viene hablando Vivi, de que se vulneran todos los derechos de los pueblos originarios. Y además, la persecución también mediática es muy fuerte. Hace poco ha pasado que tenemos un cacique que se ha plantado en contra de la minería, que es el cacique de la comunidad Atacameños del Altiplano, que viven a orillas del río Los Patos, que es el río más caudaloso de la cuenca del Salar del Hombre Muerto, donde las empresas ahora quieren extraer el agua. El gobernador ha dictado un decreto que lo posicionaba como en un puesto político, cuando él nunca había aceptado, y hemos tenido que salir a desmentir. Pero toda esta jugada política que ha hecho el gobernador ha hecho que se crea en la lucha, empezar a dividir las aguas. Entonces, tenemos unos problemas bastante grandes porque tenemos un gobernador proveedor minero. Nuestro presidente también ha venido varias veces al Salar del Hombre Muerto, porque para ellos es pagar la deuda externa argentina.
Y bueno, y además, bueno, la intendencia, la policía, y además tenemos una empresa estadounidense pisándonos acá, y bueno, y contaminándonos todo el agua que estamos teniendo. Y respecto, bueno, a Fiambalá, por ejemplo, que bueno, la compañía Liz, que iba a explicar más sobre ese tema, en lo que es el proyecto Tres Quebradas, que también quieren extraer litio. En un momento de hace más o menos 1 año y medio, desde que ha empezado esta empresa Lietz a empezar a tocar lo que son las lagunas altoandinas de Tres Quebradas, ha habido un hecho de desorientación de flamencos que han aparecido en lugares que no tenían nada que ver con su ruta. Entonces están perjudicando gravemente toda la fauna local, que es importante para estos ecosistemas. Así que bueno, más o menos brevemente quería explicar eso. Ya los compañeros han explicado un montón la importancia de los humedales. Y bueno, para mí, quiero recalcar, es muy importante que podamos sumarnos, informarnos un poco más, y porque los humedales altoandinos son básicos para la vida en todo nuestro continente y todo el planeta. Por la importancia de los servicios ambientales y además la importancia cultural que hay en esos sectores. Así que bueno, gracias. Bueno, gracias, Liz. La verdad que Liz ahora está manejando, no se tuvo que ir. Te agradezco, Eve. Lo cierto es de que tenemos problemáticas comunes porque compartimos un espacio, un ecosistema común. Las nacionalidades son muy recientes, tienen apenas 2 siglos, y la habitación de la Puna de Atacama es milenaria. Estos estados nacionales son muy drásticos en el tratamiento de las comunidades indígenas que habitan, y la represión parece que es el camino común, y a su vez son muy blandos con las multinacionales que vienen a saquear el territorio. Los beneficios que quedan de las explotaciones mineras varían entre Bolivia, Chile y Argentina sustancialmente, pero los impactos ambientales desde la exploración, como recién acaba de decir Eve, son significativos. A mí me interesaría que ahora que hemos presentado el problema en un ámbito geográfico extenso, que hagan algunos comentarios interdisciplinarios para que podamos enriquecer un cierre final, y agradecerles antes que nada su participación. Verdaderamente lo que se ha volcado en este conversatorio es extraordinario. Créanme de que por lo menos en la Argentina, en los ámbitos científicos y ambientales, nunca ha sucedido de una riqueza tal y de una diversidad. Así que agradecerles la participación y la paciencia por los problemas técnicos que hemos sufrido. Y bueno, les pediría si pueden hacer comentarios sobre lo que se habló. Gracias. ¿Seguimos el mismo orden? Vale, yo un poco en la línea de lo que comentaba Vivian, me parece súper interesante el caso de la Corte Interamericana de las Comunidades Laca-Jonat de Salta, que es muy reciente, de 2019, donde se le reconoció el derecho a su territorio y también el derecho al agua. Me gustaría como dejarlo ahí porque significa que ha habido sentencias
que están muy contextualizadas y que están, bueno, Salta es parte de del área de explotación del litio, y de hecho yo sé que las compañeras y compañeros de la Asamblea Pucará también están acercándose a las comunidades de Salta, están generando esa articulación Catamarca, Salta, Jujuy. Y también quiero ser súper breve para que no nos alarguemos mucho. Me parece que por un lado en Argentina que se esté discutiendo esta ley y que se esté dando todo espacio es muy valioso. En el caso chileno se discutió una ley de humedales urbanos donde de hecho me invitaron como Fundación Tantí a la Comisión de Recursos Hídricos y Certificación, porque nosotros en ese momento, bueno, esto fue hace como 2 años ya, la idea que teníamos era de que los humedales altoandinos también se visibilizaran en este proyecto de ley. Sin embargo, eso no se consiguió y nosotros ya hemos estado trabajando en una mesa binacional para la protección de los humedales altoandinos desde los derechos de la naturaleza. Y tuvimos la primera reunión en Chile hace un mes más o menos, y estamos trabajando con organizaciones desde el norte, por así decirlo, hasta la zona central, porque, bueno, como bien sabemos, son muchos los proyectos mineros, no solo de litio, también de cobre. La minería metálica también está extrayendo agua de los salares y se está expandiendo. Entonces, la idea es, de alguna manera, llegar a eso, llegar a tener un estado de protección de los humedales altoandinos que de alguna manera dé cuenta de esta complejidad de la que estábamos conversando, que también mencionaba Bárbara, pero en el fondo dando cuenta también de lo que también se ha comentado, de que estas fronteras nacionales son recientes, son divisorias y no tienen ningún sentido ni para los pueblos ni para la naturaleza. Estas divisiones ficticias, digamos, no tienen absolutamente ningún sentido, y en ese sentido, si se firman tratados binacionales, como el Tratado Minero, por ejemplo, entre Chile y Argentina, que surgió a raíz del proyecto Pascualama, nosotros creemos que también estamos en condiciones de generar iniciativas también binacionales o plurinacionales, como el observatorio justamente se ha conformado, para dar respuesta a esta complejidad desde los territorios, desde los derechos de la naturaleza, ¿cierto? Y desde una crítica a un modelo de desarrollo que se nos está imponiendo y que, por lo que me doy cuenta, en realidad no nos está haciendo sentido, y esta transición que se está buscando, en realidad está casi detonando un boom extractivista que está amenazando con nuestro territorio y nuestra propia vida. Así que aquí cierro, agradezco mucho la invitación y la participación, los comentarios, las intervenciones de ustedes, porque es un proceso de aprendizaje continuo y donde todos y todas estamos aprendiendo. Ahí yo te lo voy a abrir. Ay, no puedo. Tenéis que abrirlo tú. Ahí sí. ¿Va? Ahí, ¿quién? Ahí sí. Vamos a ver, sí. No. Sí, o acá sí no. Bueno, como una reflexión, ¿no? Se me viene ahora también como a qué precio estamos sacrificando nuestros humedales y nuestros salares, porque esta mentira del progreso, de la riqueza, del trabajo, datos concretos, Antofagasta de la Sierra, no hay más de 70 personas que trabajen temporariamente, además, en la extracción de litio y en el procesamiento del carbonato de litio.
Antofagasta de la Sierra es el departamento categorizado como más pobre de Catamarca y es uno de los principales departamentos que ha desarrollado la minería. La economía regional ha caído exponencialmente, también como una estrategia gubernamental, ¿no?, de empobrecimiento para que terminen aceptando la actividad, pero este año he ido a la Feria de la Puna, que se hace anualmente, y cada vez está más desprestigiada, y bueno, la van desincentivando, para que, bueno, va cayendo cada vez más la economía regional y la minería tan exponencialmente. Ahora vos vas a la Feria de la Puna en Catamarca, donde antes se ponían más tejidos, bueno, había toda una exposición de la economía regional, y hoy tenés 3 puestos de minería ahí mostrando todo lo que extraen y haciendo su lobby con la gente. También, bueno, es un departamento que casi no tiene acceso a la salud, solamente, bueno, tienen cosas básicas, tienen que viajar más de 6 horas para ir a una atención, por ejemplo, que te venden la salud también. Es el departamento con más analfabetismo de toda la provincia. Bueno, tenemos los datos, se contradicen con todo el discurso de la minería. Catamarca es una de las 3 provincias más pobres categorizadas en Argentina, y es la primera que ha recibido proyectos de mega minería con La Lumbrera, que traen oro y cobre. Entonces, bueno, ¿no?, estamos perdiendo todo el agua de la Puna, que se evapora y se nos va a otros ecosistemas, que además generan un desbalance hídrico en otros ecosistemas. Entonces estamos desbalanceando hídricamente la Puna y los ecosistemas aledaños a cambio de nada, de autodestrucción total. Entonces es una reflexión muy grande, y tenemos los ejemplos en Chile, bueno, con Ramón, o viajes que hemos realizado, que también es un desastre ambiental lo que pasa, pueblos desérticos, personas despojadas, y economías regionales totalmente destruidas. Entonces, también una reflexión, ¿no?, como a qué precio estamos destruyendo todos nuestros humedales, que son tan importantes para la vida en el planeta. Así que bueno, cierro un poco y agradezco mucho este espacio, y bueno, espero que podamos seguir compartiendo y difundiendo información. Así que gracias, Néstor, por organizarme. Parece que Néstor a mí se me había pegado en la pantalla. Tal vez puedas ir tú, Vivi, porque está corriendo el tiempo. Creo que la clave de todos los movimientos de defensa de los derechos humanos en todos los ámbitos y con relación a todos los derechos, y en particular a derechos de pueblos indígenas, la clave es tener acceso a la información. En tanto nosotros sigamos manejando la información en el mundo académico sin bajarle esta información a los pueblos indígenas en términos que los puedan comprender, ellos no van a visualizar que tienen derechos, y tampoco van a visualizar que les están violando sus derechos humanos, que tenían el derecho a la consulta previa, que tienen el derecho al medio ambiente sano, al agua, etcétera, etcétera. Entonces, el acceso a la información es clave en estos tiempos. La otra cuestión, hay que confrontar a estos gobiernos que son contemplativos, y además de ser contemplativos y pasivos, hay que confrontarlos con la verdad. ¿Y cómo demostramos esas verdades? Con estudios técnicos. Nuestro observatorio es clave para eso, debemos generar estudios técnicos, pero sabemos que no tenemos recursos. Pero con estudios técnicos nosotros podemos ir abanderados de la verdad y demostrarles a ellos los niveles de contaminación. Porque el caso, por ejemplo, de Neuquén ha llegado a la Comisión Interamericana, porque ellos han levantado una información concreta contra la Repsol de YPF.
Argentina, han mostrado los niveles de contaminación, han recogido ese estudio, con eso han llegado a la Comisión Interamericana, eso ha sido clave. Y luego la Comisión ha llegado a Argentina para hacer una visita in loco, una verificación en terreno de los niveles de contaminación contra los niños, que de paso ha sido contra todo un pueblo, contra el pueblo, en favor del pueblo mapuche. Entonces, en ese mismo orden, necesitamos que alertar a la Comisión Interamericana, a los relatores de pueblos indígenas o al relator de Naciones Unidas del agua, a la doctora Cristina Alburquerque, pedirle que vengan a nuestros países a ver este tema, pero siempre movilizados todos sobre la base de estudios. Entonces, acceso a la información para mí que es clave. La otra cuestión es que necesitamos también hacer campañas más agresivas sobre la importancia de los recursos naturales en relación al cambio climático. En tanto sigamos deforestando, sigamos dañando la naturaleza, pues no vamos a evitar otra pandemia. Es decir, se nos viene, tras la deforestación y el cambio climático y el daño a la naturaleza, otros procesos de contaminación que nacen por esto, producto de estas acciones humanas que han defenestrado el medio ambiente. Entonces, eso también hay que decirlo y hay que decirlo más. Y lo tercero es que también hay que mostrarle a la gente que esta no es una cuestión solo de los pueblos indígenas, sino es una cuestión de absolutamente todas las personas. En tanto sigan viendo como una cuestión de pueblos indígenas, todo el mundo se va a abstraer, va a pensar que son unas cuantas personas o familias las involucradas. Recuerden que el Amazonas ha empezado a devastarse con la Texaco de Ecuador. 21 millones de barriles de petróleo vaciados en el Amazonas ecuatoriano, y hasta ahorita ni la Texaco ni la Chevron han pagado un solo dólar a 3.000 indígenas allá en Ecuador. Lo mismo ha pasado con Belo Monte en Brasil, lo propio está pasando con el TIPNIS en Bolivia, Tariquí en Bolivia, el fracking que está dañando en todos los lugares posibles para extraer también el petróleo, etcétera, etcétera. Entonces, esto va a seguir si nosotros no lo mostramos a través de estudios, si no promovemos el acceso a la información, y hay que lograr la justiciabilidad del derecho de los pueblos indígenas, tanto a la autodeterminación, al agua, como al medio ambiente. Más demandas dentro de los países para agotar las vías y que lleguen a esferas internacionales. Es lo que necesitamos también. Buenísimo. Perfecto, muchas gracias, muy bueno. Bárbara, se volvió a ir. Ahí está Bárbara. Ah, bien. Tu micro, Bárbara. ¿A ustedes la ven? Sí, yo la veo. No. Ah, mira, Bárbara. A mí me parece muy pegada. Sí, sí, no la veo. Está en el campo, la Bárbara, por eso tal vez tiene la señal un poquito baja. Ah, eso debe ser. Bueno, mientras vuelve Bárbara y los minutos que nos quedan, quería comentar de que los humedales altoandinos en este momento están amenazados por el extractivismo, sobre todo por la explotación evaporítica del litio, que es un método insustentable, absolutamente obsoleto, que evapora agua fósil de los salares en estado de salmuera y, como bien dijo Ramón, no están considerados como agua, y también ocupa un 33% de agua dulce que toman de los ríos y que están produciendo un impacto ambiental significativo. Pero voy a parar acá para que hable Bárbara como cierre final, si sos tan amable.
Dale, Bárbara, ahí te escuchamos. Ya, bueno, si había un problema técnico, entré de nuevo. Lo que quería comentar es que, bueno, son diversas las situaciones que hay entre los tres países, ¿no? que estamos aquí presentes, eh, pero que también hay situaciones comunes que yo creo que es importante seguir profundizando la conversación, porque, por ejemplo, mientras lo que comentaban recién de Catamarca, de los problemas de servicios, de derechos básicos que hay en ese territorio, también en San Pedro de Atacama sucede algo parecido, o sea, el problema de la salud, el problema del acceso de camino a muchas comunidades, el problema de la falta de cobertura educativa también que hay en ese lugar, el problema del agua que hay ahí, o sea, también es evidente. A pesar de que es un territorio mucho más conectado y que hay mucho más flujo de gente, ¿no? Que el turismo ahí es muy intenso, también las comunidades locales padecen situaciones muy semejantes, ¿no? Eso por un lado. Y también por otro lado comentar que respecto a las fiscalizaciones o multas que deberían haber o que hay de manera escasa, en el caso de Chile, SQM ha sido una empresa que el Estado ha reconocido públicamente faltas, ¿no? Y también impactos ambientales. Bueno, para los que no saben, SQM es la principal minera de litio en Chile. Y las disputas que han habido ahí han sido porque otros organismos estatales, que son los que autorizan digamos, las extracciones, reconozcan esas sanciones ambientales que ha hecho la Superintendencia de Medio Ambiente, ¿no? Que es el organismo fiscalizador. Entonces también hay contradicciones dentro del propio Estado, ¿no? También esta empresa y otras más que están en el salar han pagado multas que les han cobrado por distintas infracciones en otras situaciones, pero para ellos son parte de su presupuesto. Entonces no les afecta mayormente. Entonces también cada lugar tiene ciertas particularidades en cuanto a la relación Estado-empresa, ¿no? y comunidad, ¿no? Mientras pasa eso en la zona de San Pedro de Atacama, en otros territorios como el Salar de Maricunga, en Copiapó, o sea, las empresas están empezando a insertarse con la minería del litio, las comunidades están con un mayor abandono aún, y también en el norte del país, más al norte todavía, en las regiones de Tarapacá, de Arica y Parinacota, también hay nuevas exploraciones de litio, y son comunidades más marginadas todavía, ¿no? O sea, entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que creo que es importante que afinemos el diálogo de todas estas experiencias locales, ¿no? Y de cómo y cuál es y cómo ha sido la situación de los salares en cada uno de estos territorios. Además que también el hecho de que hayan humedales dentro de estos salarios, o sea, hablar de salares es hablar de humedales, ¿no? O sea, cómo también esta existencia de humedales ha permitido politizar un poco más la discusión, en el sentido de que hay humedales que son reconocidos como sitios Ramsar, hay humedales que son reconocidos como reservas provinciales, como en el caso de Jujuy, y también como reservas nacionales que en el caso de los tres países, ¿no? Incluyendo Uyuni en Bolivia. Entonces, cómo también digamos, esos reconocimientos permiten una defensa territorial y también cómo los estados no están cumpliendo o declaran simbólicamente cumplir cosas que en la práctica no se ven, ¿no? Entonces yo creo que ahí es súper importante afinar el diálogo, las experiencias, también las experiencias que hay en otros tres países respecto a otras luchas en defensa de humedales. Me parece que hay que acercar al mundo urbano toda esta problemática, porque ahí es donde se puede ejercer mayor incidencia, que fue lo que pasó con los humedales urbanos, que acá en Chile bueno, Ramón participó en esa discusión legislativa, ¿no? Que terminó siendo una ley que hoy día el Estado está implementando y que ha permitido que nuevos humedales empiecen a candidatearse como lugares protegidos. Entonces, quizá desde esas experiencias locales que creo que aquí están en juego, es importante que nosotros en el observatorio permitamos acercamiento. ¿No? Eso. Y bueno, agradecer el espacio y bueno, que sigamos compartiendo, ¿no? Gracias.
Finalizamos entonces, agradecerles una vez más la participación, las disculpas por los problemas técnicos, desconozco qué habrá pasado, y un gusto volver a verlos a todos después de tanto tiempo. Así que bueno, estamos a la espera de que nos transmita la grabación Ramón, y un abrazo. Gracias. Muchas gracias. No, gracias a Bueno, ustedes. Pero Un abrazo, gusto. cuídense. Cuídense. Chao.